Okay, thank you everyone for coming today. I'm going to be speaking in both languages, first in English and Spanish, and this is the only time that is going to happen. If you need the Spanish things or the English interpretation, go to your computer. We made ready a couple of QR codes that you should have in front of you. The only thing that you need to do is scan the QR code and you get in the Zoom link, and that's it. And then you can connect with your device and you will hear the interpretation. Just make sure to select the right channel. Okay. I really want to thank Professor Claudia and Diego Rodriguez Pinzón, Martín and Diego Rodriguez Pinzón, for giving us the chance to work today on this event with the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization to talk about indigenous community in the Americas. I also would like to thank Matias Ponce and all his team for putting this together. We have been working on this for at least 3 weeks, even a month, perhaps. So thanks to everyone who puts everything together. Of course, I want to thank all the catering team who make ready all the delicious sandwiches that you have now with you, all the AV team that are here with us. So thank you, everyone. En español, bienvenidos todos al American University Washington College of Law. Mi nombre es Gabriel Ortiz, yo trabajo con la academia con los profesores Claudio y Diego. Quiero darle las gracias a ambos por apoyar esta iniciativa que tenemos con la UNESCO. Si necesitan la interpretación simultánea, solamente escanean el QR code que tienen enfrente. Como Beatriz ahorita les mostró, ese QR code está ahí. Lo que tienen es simplemente que escanearlo, ingresan en el Zoom y pueden escuchar lo que está pasando. Muchas gracias a todo el equipo de catering, muchas gracias a todo el equipo de IB. Y bueno, sin más, damos inicio al evento. Muchas gracias. ¿Puedo hablar solo en español? Okay, hello, everybody. Thank you for being here. I will be switching to Spanish, so I hope that the interpretation is ready to work for those who do not speak the language. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a los que nos están siguiendo en línea y disculpen por el pequeño retraso para empezar con este evento. Mi primer agradecimiento a la universidad va para la Universidad Americana, American University, a su Facultad de Derecho, a Diego Rodríguez Pinzón, codirector de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, y a Claudia Martín, directora de la misma academia. Muchísimas gracias por asociarse con la UNESCO y con Observacom, que somos los socios organizando esta actividad, y por tenernos hoy aquí con ustedes en el marco de lo que va a ser la celebración este año del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, el 2 de noviembre, el día de mañana. Va a haber una conferencia global, y también en el marco de lo que es el 25 aniversario de la creación de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, que vamos a estar celebrando pasado mañana también aquí en la ciudad. Un agradecimiento muy especial a Pedro Vaca, el relator, que a pesar de una agenda absolutamente imposible ha encontrado el tiempo para venir hoy y estar con nosotros. Muchísimas gracias por este esfuerzo. Agradezco también al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al doctor Ricardo Pérez Manrique, quien va a estar con nosotros a través de un vídeo pregrabado que vamos a pasar en breve. Agradecer a nuestro socio principal Observacom, que aquí va a estar representado por Damián Loretti, quien va a estar hablando como panelista. A Marc con Mónica Valdés, que va a estar hablando por Zoom, a la representante de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas, Adriana Sunún, y sus colegas que están aquí en esta sala con nosotros, y a Eduardo Bertoni, antiguo relator de libertad de expresión de la OEA y actualmente representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que nos va a hacer un cierre con las conclusiones de lo que aquí vamos a escuchar. Recuerdo que estamos aquí pues para observar este Día Internacional, no celebrar, la palabra realmente no es celebrar, sino observar, porque el tema no da para celebración. El Día Internacional para poner fin a esta impunidad de los crímenes contra periodistas. Por lo tanto, los
dos mensajes, los dos temas principales son, por un lado, la tasa de homicidios de periodistas en la región, que como muchos saben, o como todos saben, lamentablemente en la última década ha sido la tasa más alta del mundo, junto con Asia. La UNESCO tiene un observatorio de homicidios de periodistas que muestra que la región América Latina y el Caribe fue la región más mortífera, por ejemplo, para los periodistas el año pasado, el 2022, con 44 homicidios, lo que supone la mitad de todos los homicidios del mundo que ocurrieron en la región. Y como ejemplo también muestra que hubo más homicidios en los países, en ciertos países de la región, que, por ejemplo, en Ucrania, donde hay una guerra. O sea, en situación de paz hubo más homicidios de periodistas que en una situación de guerra, lo cual ilustra la dimensión del problema. El otro tema relacionado con los homicidios es la tasa de impunidad, porque una vez perpetrados estos asesinatos, el índice de impunidad global es muy alto, terriblemente alto, podemos decir, 86%, ha bajado un poco, pero por supuesto continúa siendo un porcentaje inaceptable de 86% de impunidad de estos casos. Esto, por supuesto, tiene un efecto amedrentador sobre el trabajo de los periodistas y pone en peligro la libertad de expresión en la región. Por lo tanto, si algo demuestran estas cifras es que este es un tema de absoluta urgencia, tanto para gobiernos, para sistemas de justicia, organizaciones de la sociedad civil, academia también y para la cooperación internacional. Entonces, quisimos hacer este evento paralelo porque dentro de lo que son estas cifras que he mencionado, también vemos que dentro de estos números, la mayoría de las víctimas son periodistas locales, es decir, periodistas que están cubriendo noticias locales, entre los cuales se encuentran periodistas de los medios comunitarios. Por lo tanto, nos pareció que este colectivo, dentro de lo que es el periodismo amenazado y el periodismo enfrentando la violencia, el colectivo de los medios de comunicación comunitarios es el más vulnerable y el que tiene menos protección, puesto que a menudo no tienen el respaldo de un gran medio de comunicación que les pueda proteger. Bueno, lo que son las amenazas y lo que es para el ejercicio de su profesión. A pesar de las grandes dificultades de los medios de comunicación comunitarios en la región, las grandes dificultades de siempre, como puede ser la falta de recursos económicos, la falta de acceso a las frecuencias, la estigmatización, la falta de reconocimiento legal, que siempre han sido las problemáticas de la radiodifusión, la teleradiodifusión comunitaria. A pesar de eso, la radiodifusión comunitaria tiene una larga trayectoria en América Latina y solo en la última década ha recibido un gran impulso en ciertos países, particularmente en América del Sur, que no ha sido acompañado en otros países, como puede ser en Centroamérica, donde existen las mayores dificultades, incluidos los ambientes más hostiles y la inseguridad para ejercer el trabajo de periodismo para estos medios. Por lo tanto, nos pareció importante, necesario poder mirar hacia la situación de estos medios comunitarios en nacional para poner fin a la impunidad. Bueno, aquí tenemos a organizaciones de la sociedad civil que nos hablarán de esta situación actual y tenemos a las autoridades y a representantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que nos compartirán lo que son sus estrategias respectivas para responder a estas necesidades de este sector. Muy brevemente, ya para terminar, por parte de UNESCO, nuestra estrategia estas últimas décadas, la UNESCO trabaja para fomentar el trabajo de los medios de comunicación comunitarios desde hace varias décadas y esta estrategia se ha concentrado
en 4 líneas de acción que mencionaré muy brevemente. Por un lado, contribuir a crear marcos normativos favorables a la radiodifusión comunitaria a través de instrumentos internacionales, herramientas que apoyen la creación y el fortalecimiento de los medios comunitarios, y un apoyo técnico a nuestros Estados miembros para reforzar sus legislaciones y que reconozcan cómo se debe el trabajo de los medios comunitarios como manera de fomentar la diversidad de medios. Una segunda línea de acción es monitorear la situación, llevar a cabo un cabildeo basado en evidencia, señalando avances, pero también retrocesos, y pudiendo responder a las situaciones que se van generando en los distintos países. Una tercera línea de acción: sensibilizar y capacitar a los distintos actores, como pueden ser los propios sistemas judiciales, las fuerzas del orden, para que fortalezcan los mecanismos de prevención, de protección y de procuración de justicia en casos de crímenes contra periodistas, en particular medios comunitarios. Y, por último, cuarta línea de acción en esta estrategia: fortalecimiento de las capacidades de los propios medios comunitarios. Terminar diciendo que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas el año pasado, es el decenio 2022-2032. Y les hablo de este decenio porque la labor de los medios comunitarios precisamente en promover las lenguas indígenas se ha identificado como una responsabilidad y una labor central de los medios de comunicación en las comunidades, y por lo tanto resulta de absoluta prioridad, si queremos promover también las lenguas indígenas, el que estos medios comunitarios continúen existiendo y que lo puedan hacer en contextos de paz y sin violencia. Así que muchas gracias y de nuevo, gracias a todos los que están aquí, a los que están en línea, y paso la palabra a nuestro representante de la American University. Muchísimas gracias, Rosa. First of all, for the English-speaking colleagues here and our students in the master's degree in Human Rights and Humanitarian Law, welcome. I'm going to be addressing also in Spanish, so you can use the interpretation tool for this purpose. Primero que todo, bueno, darles a todas y todos la bienvenida a nombre de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Washington College of Law en American University. Para nosotros es un gran placer estar aquí cooperando y trabajando conjuntamente con UNESCO, nuevamente con Observacon. Rosa, muchísimas gracias por tus palabras, y para nosotros es una gran oportunidad para continuar conversando sobre estos temas cruciales y sentidos que existen en el continente, por supuesto, y más allá. Yo les comento que hace un tiempo, cuando fungía las veces de miembro del Comité contra la Tortura de la ONU, este era uno de los temas centrales que llegaban en relación a muchísimos de los países que presentaban su informe sobre la base de varias disposiciones de una convención de tortura, no solamente en el ámbito de la Corte Interamericana o bajo la Convención Americana o bajo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en Naciones Unidas, sino ya en los tratados específicos sobre temas como la prevención, la persecución de la tortura y los malos tratos. Era un tema crucial y se identificaba prácticamente en todos los países este tema, los grupos vulnerables, los periodistas trabajando en esos contextos perseguidos, que son básicamente los primeros que reciben el embate de esta persecución cuando estamos hablando de muchos otros temas que rodean las discusiones sobre la base de estas y otras convenciones. Yo, bueno, simplemente quería agradecerles a todos la presencia en esta conversación, que creo que va a ser supremamente interesante. Y para comentarles un poco ya desde la perspectiva del trabajo que nosotros hacemos dentro de la Academia de Derechos Humanos, existen varias cosas en las que hemos estado contribuyendo, y es un poco el contexto en que se da esta conversación. La Academia de Derechos Humanos ya desde hace bastantes años viene
adelantando un trabajo de pedagogía en derechos humanos específicamente desde el código de la clave legal. Es así como, por ejemplo, desde ya el siglo pasado, literalmente, ya hace más de 20 años, ofrecemos el programa de estudios avanzados en derechos humanos y nuevamente, recientemente, y estamos hablando un poco más de media década, la universidad ofrece una de las maestrías más importantes en Estados Unidos en derechos humanos y derecho humanitario, el LLM, como se denomina acá en Estados Unidos, y en ese contexto hemos podido ir abordando muchos de estos temas a propósito de la discusión académica en los cursos, en las conferencias y en los debates que adelantamos con muchos colegas y que se acercan a esta universidad. De la misma manera, y tenemos también desde hace muchos años, ya vamos a cumplir 30 años con el programa de estudios, perdón, con la competencia interamericana de derechos humanos que muchos de ustedes seguramente conocerán. El concurso interamericano de derechos humanos ha sido un pretexto para abordar muchas de estas temáticas y nuevamente, y un poco en forma coincidente, este año estamos abordando un tema relacionado también con libertad de expresión como la discusión de la competencia interamericana. Estamos hablando del tema de protección y garantía de derechos humanos en los entornos digitales. Nuevamente, ahí tendremos una nueva oportunidad para hablar de muchos de los aspectos relacionados con la libertad de expresión bajo los tratados internacionales de derechos humanos. Y debo mencionar, por supuesto, que el autor del caso hipotético y su equipo este año están en este auto trabajando denodadamente el desarrollo de esta herramienta del caso hipotético del concurso interamericano. Agradecemos al redactor Pedro Vaca, a su equipo, por supuesto, Vanessa López y a Giovanni Podován, nuevamente esenciales dentro de esta conversación y que serán los que provocarán en los próximos 6 meses este debate sobre este tema. No voy a extenderme más para que podamos escuchar a los y las presentadoras en este momento, pero debo comentar que un poco lo que seguirá en adelante, mi colega, la profesora Claudia Martínez, estará moderando el panel, el excelente panel que se está ofreciendo en este momento. Y luego de que termine la discusión, estará cerrando el evento Eduardo Bertoni. Un gusto verte nuevamente, Eduardo. Les comento, dicho sea de paso, Eduardo es el nuevo director del Centro de Derechos Humanos acá en la Facultad de Derecho de American University, y pues hemos hablado virtualmente, pero ahora tuvimos la oportunidad de volvernos a encontrar personalmente. Eduardo, lo dejaría así nuevamente y les agradezco a todas y todos la presencia y creo que llamamos entonces a la mesa para que se integren. Bueno. No, ¿qué está pasando el micrófono? Adelante ustedes, los panelistas, por favor. Vamos a empezar el... Pero primero habla Sí. Manrique. ¿Quieren sentarse? Ok. Sí, tal vez. Okay. Tenemos un decorado complicado, ¿no, Mónica? Sí, te quieres sentar. Bueno, muchísimas gracias. Como saben, el panel de hoy, yo voy a continuar en español. I'm sorry for those of you who don't speak Spanish. I know there's going to be a long conference, so bear with us. If you feel tired, we can switch a little bit. But thank you for being here, even if you have to use the translation, the interpretation. Como ustedes saben, el panel que nos convoca hoy es sobre criminalización y violencia contra medios comunitarios e indígenas en América Latina y el Caribe, desafíos y respuestas. Bien lo manifestó Rosa González, que creo que no se presentó, pero que es la consejera regional de Comunicación e Información para América Latina y el Caribe de la UNESCO, y quien muy bien puso en contexto el debate que nos convoca en el día de hoy. Como sabemos, tenemos panelistas que provienen de la sociedad civil, de la academia y también del sistema interamericano para poder conversar sobre los desafíos y también quizás las propuestas para hacer algo, como decía Rosa, contra el tema relevante de la impunidad, como ya mencionaba,
alcanza el 86% de los casos de homicidios de periodistas en la región. Así que teníamos invitado al presidente de la Corte Interamericana, al juez Ricardo Pérez Manrique, pero por una cuestión de salud no pudo viajar, pero sí nos ha ofrecido un video que vamos a escuchar en primer lugar y posteriormente ya vamos a invitar a todos los panelistas y las panelistas para que vengan aquí al frente para que podamos seguir con la conferencia. Como ustedes saben, el presidente de la Corte es abogado, fue presidente y ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República Oriental del Uruguay, es egresado de la Universidad de la República en Uruguay con el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales, y también, para mi gran placer, revalidó su título en la Universidad de Buenos Aires, que así no sabía eso, me da mucho placer saberlo. Que así, muchísimas gracias entonces, aunque no nos escuche, pero le vamos a dar el paso a su video. Y yo me voy a mover para que lo puedan escuchar. alfabetización mediática y digital, así como la colaboración entre los actores clave, incluidas las plataformas en línea, los medios de comunicación y la sociedad civil. Además, el acoso y las amenazas en línea representan un obstáculo significativo para la libertad de expresión. La facilidad del anonimato en los entornos digitales ha dado lugar a situaciones de intimidación y acoso contra aquellos que expresan sus opiniones. Esta situación desalienta la participación en debates públicos y limita la diversidad de voces en línea. Es esencial establecer medidas efectivas para abordar este problema y garantizar un ambiente en línea seguro y acogedor. La Corte Interamericana tiene importante jurisprudencia al respecto y que ha permitido además un análisis diferenciado en cuanto al género en el caso Bedoya Lima versus Colombia. En la dimensión económico-social,
Es importante que pensemos el derecho a la libertad de expresión desde las barreras técnicas y económicas que limitan su ejercicio pleno en entornos digitales. La Corte Interamericana, en su jurisprudencia ha señalado la inclusión de medios de comunicación comunitarios indígenas y el enfoque diferenciado de participación cultural en el caso Pueblo Maya Cachiquel versus Guatemala. En el caso Pueblos Indígenas Mayo, Cachiquel, de Zumpango y otros versus Guatemala, la Corte indicó que, aunque Internet ha permitido mejorar el acceso a la información y la libertad de expresión, la brecha digital indica que grupos sociales que sufren pobreza y discriminación no pueden acceder a ese recurso. Además, la digitalización implica también que existen grupos que realizan un uso malintencionado de dicha información en perjuicio de los derechos humanos de las personas más vulnerables. En ese sentido, resulta claro que el derecho a la libertad de expresión en entornos digitales constituye un desafío que es necesario resolver en el corto plazo. Ya hace varios años la Corte Interamericana y otros órganos han identificado la utilización de SLAP, Strategic Lawsuits Against Public Participation, es decir, las demandas legales estratégicas que buscan intimidar, silenciar o desalentar la crítica pública legítima. Repito, intimidar, silenciar o desalentar la crítica pública legítima. Estoy seguro de que los presentes en esta sala y quienes están siguiendo este evento pueden encontrar en varios de nuestros países maniobras de este tipo que buscan silenciar periodistas, líderes políticos o sociales. No es casualidad que mientras vemos un aumento de persecución a periodistas, fiscales y jueces y juezas, quienes buscan conocer la verdad, también vemos procesos de manipulación en redes sociales o procesos de desinformación. Esta es la realidad particular que ha abordado la Corte en su jurisprudencia sobre el derecho a la comunicación comunitaria. En el caso Pueblos Indígenas Maya, Cachiquel, de Zumpango y otros de Guatemala, la Corte declaró que el Estado de Guatemala es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en perjuicio de los pueblos indígenas Maya, Cachiquel de Zumpango, Maya Chi de San Miguel, Chicaj, Maya Mam de Cajolá y Maya Mam de Todos Santos, Cuchumatán. Esta sentencia es importante porque por primera vez la Corte se pronuncia en un caso concreto en el que verifica violaciones que ocurrieron principalmente porque el marco regulatorio concerniente a la radiodifusión en Guatemala, particularmente la Ley General de Telecomunicaciones, impidió en la práctica que comunidades indígenas pudieran operar legalmente sus radios comunitarias. Por ello, en el resumen del fallo se destacan algunos de sus contenidos. Cito textual: para garantizar el derecho a la libertad de expresión, los estados están obligados a adoptar medidas que permitan el acceso al espectro radioeléctrico a distintos sectores sociales que reflejen el pluralismo existente en la sociedad. En materia de radiodifusión sonora, esta obligación estatal se materializa mediante la adopción de medidas que permitan el acceso al espectro radioeléctrico de las radios comunitarias, especialmente a las comunidades indígenas, por la importancia que tiene para ellas este medio de comunicación para difundir y conservar su cultura y teniendo en cuenta que constituyen grupos étnicamente diferenciados que se encuentran en una situación de marginación y exclusión social derivada de la pobreza y la discriminación. Fin de la cita. En esta sentencia es claro que existe un derecho de los pueblos indígenas a fundar y utilizar sus propios medios de comunicación con base en el contenido y alcance del derecho a la libertad de expresión, señalado previamente, pero también tomando en cuenta los derechos de los pueblos indígenas a la no discriminación, a la libre determinación y a sus derechos culturales. Finalmente, y respecto de la regulación de la radiodifusión, la Corte introduce en este fallo un estándar de interpretación importante al entender que la regulación de la radiodifusión, así como la efectiva asignación de licencias de radio y televisión, impactan de forma definitiva el derecho a la libertad de expresión, tanto de los individuos o grupos que se expresan a través de las frecuencias adjudicadas, sino también de la sociedad como un todo que pasará a tener acceso a ciertas voces y opiniones autorizadas. Por tanto,
En la adjudicación y el uso de las frecuencias radioeléctricas, el Estado debe actuar en el marco del más amplio reconocimiento de la libertad de expresión sin discriminación de especie alguna, según el párrafo 114 de la sentencia. Desde quienes protegemos y promovemos el respeto a los derechos humanos, es necesario estar alerta respecto a la evolución que han tenido estos fenómenos, especialmente afectando los procesos de debate público y la calidad de nuestra democracia. La interferencia de hackers y trolls en los procesos democráticos en nuestros territorios, la existencia de espacios de Internet desregulados a través de los cuales se violentan los derechos humanos de las personas y las poblaciones, la presencia de amenazas a la paz y a la seguridad mediante la manipulación de las plataformas de Internet, los casos de desinformación y sus impactos frente a la falta de alfabetización sobre cómo actuar ante ello, el uso no consentido de información personal, las amenazas híbridas, el reclutamiento de personas para el crimen organizado y la apología de estas actividades son tan solo algunos desafíos que supone la revolución digital. En un mundo donde a menudo somos testigos de desigualdades flagrantes y violaciones de los derechos humanos, los medios comunitarios se convierten en faros de esperanza y agentes de cambio. Permiten que las voces de aquellos que a menudo son silenciados se escuchen alto y claro. Nos muestran la realidad desde perspectivas auténticas y los desafían a todos y a todas a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a un mundo más justo, equitativo e inclusivo, como dice el objetivo 16 de la Agenda 2030. Es importante recordar que los medios comunitarios no son solo plataformas de información, son espacios de fortalecimiento y participación activa. Brindan a las comunidades la capacidad de contar sus propias historias, de celebrar sus triunfos y de señalar las injusticias que deben corregirse. Fomentan la educación y el entendimiento mutuo, construyendo puentes entre diferentes grupos y promoviendo una cultura de respeto y tolerancia. Sin embargo, para que los medios comunitarios cumplan su papel como defensores de los derechos humanos, debemos apoyarlos y protegerlos. Debemos fomentar la diversidad en la propiedad y la gestión de los medios. Debemos garantizar que tengan los recursos necesarios para operar y crecer. Y sobre todo debemos defender la libertad de expresión como un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. En conclusión, los medios comunitarios y los derechos humanos están intrínsecamente vinculados en la construcción de un mundo mejor y más inclusivo. Al apoyar y fomentar los medios comunitarios, estamos fortaleciendo la esencia misma de los derechos humanos. Juntos podemos construir un futuro en el que todas las voces sean escuchadas, todas las historias sean valoradas y todos los derechos sean respetados. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. Creo que la presentación del presidente de la Corte les da un panorama también, hace mención de algunos casos muy importantes que han sido resueltos por la Corte en años recientes. Sobre todo el caso de Guatemala, creo que es muy relevante para la discusión. Y mientras que vienen los panelistas, estaba pensando yo, cuando él hablaba de las radios comunitarias en las comunidades pequeñas, yo me crié en un pueblo. En un país que tiene totalmente centralizado y monopolizado los medios de comunicación, que en realidad casi todos los canales de televisión en la Argentina pertenecen a una sola compañía, por lo que me parece que definitivamente no solo en realidad, cuando uno piensa, por ejemplo, en grupos étnicos, como serían las comunidades indígenas, sino también en todo sentido, creo que en América Latina las radios comunitarias juegan un rol extraordinario para difundir y crear un espacio para que se puedan escuchar distintas versiones de los temas. Además debo decir que por supuesto también en la Argentina, como dicen folclóricamente, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Es decir, que todo lo que se produce en la Argentina se produce en Buenos Aires, entonces los pobres colegas del interior y la gente que vive en el interior, en realidad está todo el mundo viendo la temperatura en Buenos Aires, porque eso es lo que se ve en los diarios y en la televisión que están continuamente comunicando. Quizás me puse un poco emocionada porque ustedes saben que la Argentina está atravesando un
momento político y de mucho debate sobre defensa de la democracia, y quizás esto también tiene mucho que ver con ese aspecto. Que sí, bueno, muchísimas gracias, perdón que me tomé el micrófono. Creo que estamos... Vamos a Mónica, después va. Ah, ¿Mónica está online también? Pero los esenciales. Ok, perfecto, muy bien. Perdón, yo estaba preguntando dónde estaba Mónica, porque en realidad es que Por allí, no la veía que estaba ahí. Bueno, quiero entonces presentar en el orden en el que van a hablar a los y las colegas. Vamos a hacer una presentación rápida de sus afiliaciones para no demorar. Todos tienen, por supuesto, extensa experiencia académica, profesional, etc. Quiero entonces presentar primero a Adriana Sunum, que es representante de la Asociación de Abogados y Notarios Maya de Guatemala. La asociación es una comunidad de mujeres y hombres mayas profesionales de las ciencias jurídicas y sociales que están unidos para defender, asesorar y promocionar los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Es de carácter privado, no lucrativa, no partidista, cultural, de investigación académica, formativa y desarrollo integral. Muchas gracias por estar aquí. En segundo lugar, le vamos a dar la palabra a Mónica Valdés, que es periodista, antropóloga, máster en comunicación, es actualmente coordinadora de contenidos radiales y sonoros en la estrategia de comunicación de la Comisión de la Verdad de Colombia y es presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe, y ha sido consultora de diversas estrategias narrativas en la construcción de la paz territorial y los derechos humanos. En tercer lugar, quiero presentar a Damián Loretti, que es consejero legal de Observacom, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias de la Información por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, es profesor titular de Derecho a la Información en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Alguien que apague el micrófono. No se tiene que abrir el micrófono abierto. Por favor. Quienes están escuchando en línea, que apaguen el micrófono. No sé si los podemos silenciar. Ok. Decía que Damián Loretti es profesor titular plenario de Derecho a la Información en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y tiene, por supuesto, aquí tengo una larga descripción de todo el trabajo que ha hecho Damián Loretti en temas de litigio, de activismo y de trabajo con el tema del que van a exponer. Y finalmente, por supuesto, encantados de contar aquí con Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también, antes de haber sido relator, tiene una extensa carrera en el ámbito de la sociedad civil, donde se desempeñó como director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Por supuesto, aparte estamos, como dijo Diego, eternamente agradecidos a Pedro y su equipo que van a animar el concurso interamericano de derechos humanos el año que viene. Bueno, sin más, entonces le voy a dar la palabra a mi colega para que pueda hacer su presentación. Gracias. Ahí está. Bueno, primero quisiera iniciar agradeciendo la invitación a los organizadores de este evento y también pues qué bueno estar, digamos, en la conmemoración del aniversario de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo porque para las organizaciones de derechos humanos y para los pueblos indígenas ha jugado un papel trascendental en la defensa del derecho de libertad de expresión, específicamente lo que hablaba el juez de la Corte Interamericana sobre un caso importante que recientemente fue resuelto por la Corte, que es el caso Pueblo Maya Cachiquel y otros versus Guatemala, que es un caso que se enfoca específicamente en temas de la comunicación comunitaria. Entonces, para iniciar, quisiera resaltar el por qué es importante la radio comunitaria, la comunicación comunitaria para los pueblos indígenas, y esto pues radica en el hecho de que es el medio de fácil acceso, ¿verdad?
tanto para los comunicadores quienes ejercen la comunicación como para los radioescuchas, ¿verdad? Quienes son quienes lo reciben. En el caso concreto de Guatemala, pues los pueblos indígenas, si bien formamos una mayor parte de la población, regularmente los pueblos indígenas están, digamos, en un estado en donde no se tiene mayor facilidad a los servicios básicos. Entonces, el tener, digamos, el acceso a la información, a los medios de comunicación, pues ha sido difícil, y creo que la radio ha sido un medio fundamental para poder tener este acceso, no solo para acceder a la información, como mencionaba, sino también para poder emitir este pensamiento, las ideas, compartir, ¿verdad? Ser quienes ejecutan como operadores de la comunicación. La radio comunitaria ha servido a las comunidades indígenas para compartir y debatir ideas, así como socializar las costumbres y todo esto a través de los propios idiomas. En Guatemala hemos pasado en momentos históricos muy difíciles en donde, digamos, se ha pretendido eliminar la cultura de los pueblos mayas en Guatemala. Por ejemplo, tuvimos el conflicto armado interno que debilitó mucho, digamos, a la organización comunitaria, la pérdida de algunas costumbres, por el hecho del temor a ser perseguidos, ¿verdad? Entonces, la radio comunitaria ha sido ese espacio en donde las comunidades pueden expresarse en su idioma, pueden divulgar, digamos, las costumbres, las tradiciones que se tienen, ¿verdad? Entonces, esto, a diferencia, digamos, de los demás medios comunitarios que nosotros pues le denominamos comerciales, en donde se promueve una visión única de la cultura, una única forma de vida, que son contrarias y distintas a la visión y a la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas. Entonces, como ya también mencionaba, pues en Guatemala creo que al final en toda pues América Latina, sino en otros países también existen pues oligopolios de la comunicación, ¿verdad? Quienes dominan los medios de comunicación, ellos tienen la palabra. Los mensajes que escuchamos diariamente son esos mensajes que ellos establecen dentro de los medios, y entonces no existen otros medios de comunicación que favorezcan esa diversidad de ideas. La radio comunitaria en Guatemala ha sido importante, digamos, históricamente. Se habló, por ejemplo, de los medios de comunicación que se tienen ahora a través del Internet, pero no todos, digamos, podemos tener acceso a eso, y pues sí ha favorecido, es algo positivo, pero pero esto no viene a sustituir la radio, y creo que eso también lo estableció la Corte en la sentencia. Entonces, la lucha específica de los pueblos mayas en Guatemala, pues en el tema de libertad de expresión se remonta a muchos años atrás, iniciaba desde los acuerdos de paz, en donde una de las demandas de los pueblos indígenas era eso, poder acceder a los medios de comunicación, que existiera una normativa que los reconociera como tal, y entonces a través de esto, pues las radios comunitarias, las comunidades indígenas han estado incidiendo políticamente, han estado haciendo, digamos, demandas en el sistema de justicia guatemalteco para que se les otorgara este derecho, y pues dado que el Estado de Guatemala nunca accedió a otorgar el derecho que le corresponde a los pueblos indígenas, entonces se presenta el caso ante la Corte, y es así como llegamos a este punto donde diversas organizaciones, desde diferente función, ¿verdad? Observacom también fue parte de este proceso, Cultural Survival, la Asociación de Abogados Mayas y otras organizaciones que se sumaron a este proceso, porque era importante resaltar la importancia que tiene las radios comunitarias, digamos, en los países. Entonces, antes también de llevar digamos, el caso ante la Corte, pues también dentro de esta incidencia nacional e internacional, las radios comunitarias también pudieron tener este diálogo con los relatores de libertad de expresión, que también agradecemos los informes que
que emitieron, ¿verdad? En donde se pronunciaron respecto a las violaciones que el Estado de Guatemala estaba cometiendo, restringiendo la libertad de expresión para los pueblos indígenas y pues, digamos, todo este proceso conllevó a tener esta sentencia. Al final, digamos, fue un trabajo de todos y de todas poder tener este caso y esta sentencia tan trascendental. Digamos, ya concretizando muy bien el tema de la criminalización y la violencia, pues Guatemala, como mencionaba, no cuenta hasta el momento con una ley específica de medios de comunicación comunitaria, no se encuentra reconocida en la ley, pese a que pues ya tenemos, vamos a cumplir 2 años de que la Corte Interamericana emitió la sentencia. Hasta el momento el Estado no ha accedido a crear esta ley específica o a modificar la ley existente para reconocer el derecho de las radios comunitarias y sobre todo otorgar licencias, ¿verdad? Entonces, el tema de la licencia es fundamental y de ahí radica la criminalización, que al final es la violencia política del Estado hacia las comunidades indígenas, porque el Estado establecía que como las radios comunitarias indígenas no tenían licencia, entonces eran unas radios ilegales, ¿verdad? Entonces ejercían la persecución penal. Sin embargo, digamos, esa era la visión del Estado y por otra parte estaban los actores privados, ¿verdad? Que eran parte del oligopolio, que tenían aparte, como parte de la violencia que se ejercía hacia las radios comunitarias y sus comunicadores, el tema de campañas de desprestigio, tachándolas de radios piratas y hasta acusándolas de formar parte de grupos armados o, por ejemplo, del narcotráfico. Y estas campañas eran campañas comunicacionales que se realizaban. em, em, que se realizaban diariamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué llevaba, digamos, o sea, el hecho de no tener una licencia, pues no solo las campañas que se hacían en los medios de comunicación, sino la persecución penal. Y la persecución penal conllevaba entonces el allanamiento de las radios comunitarias y el encarcelamiento de los comunicadores y comunicadoras. La relatoría, la Comisión Interamericana también se han pronunciado específicamente en cuanto a que el derecho penal no debe ser usado prima facie digamos, cuando hablamos de derecho de libertad de expresión, pero el Estado de Guatemala sí lo hizo, ¿verdad? Porque recordemos que la visión de ellos es que eran ilegales, ¿verdad? Cuando realmente las radios comunitarias sí querían tener acceso a la licencia, pero no se podía porque en la ley no había un mecanismo para utilizarlo. Y hasta el momento no tenemos un mecanismo para acceder a estas licencias, porque la única forma es a través de la subasta pública y sabemos que una subasta la gana el que tenga mayor poder económico y las radios comunitarias y las comunidades no pueden competir con, digamos, con las grandes empresas de comunicación. Entonces, bueno, por una parte, digamos, ahora la sentencia ha favorecido a que ya no existan allanamientos per se, pero ahora, digamos, tememos de que esto vaya a otro tipo de niveles, ¿verdad? En el tema de las amenazas, porque las radios comunitarias se han ido fortaleciendo y no solo digamos, ya no solo se enfocan en los problemas comunitarios, que eran grandes también, porque eran sobre minería, hidroeléctricas en sus territorios, sino que también ahora el tema, ellos avanzan en el diálogo con la comunidad, en que la comunidad se siente, digamos, empoderada en utilizar los medios de comunicación para cuestionar lo que hace el Estado, lo que hacen los gobiernos locales, sobre todo el tema de la corrupción. Entonces, hemos tenido casos en donde digamos, los comunicadores han sido amenazados por estos funcionarios públicos por tener estos espacios de diálogo para las comunidades. Entonces, vemos ya no están los allanamientos, pero sí están las amenazas y el peligro, digamos, hacia la vida, porque aparte, digamos, de los actores estatales, también existen actores posiblemente de crimen organizado, que como la comunidad también utiliza la radio para demandar la inseguridad que se vive en la comunidad, pues también han habido amenazas de este tipo. Y esto tal vez quisiera solo cerrar en que
el grave riesgo que corren los comunicadores comunitarios, porque digamos en el caso de Guatemala hemos visto que si bien también como se mencionaba, los periodistas, digamos quienes tienen un título universitario como periodistas, reciben amenazas, han habido asesinatos, pero tienen un nivel un poco más de protección que un comunicador comunitario, que es una persona que, o sea, ejerce por sí misma la comunicación sin tener un título. Y entonces eso también es parte de la estigmatización, porque siempre se ha creído que se puede ser periodista o comunicador solo si se tiene un título universitario. Entonces no hay una protección hacia los comunicadores, porque siempre, digamos, anteriormente cuando se les procesaba, se les pedía, bueno, ¿cuál es el carnet de periodista? ¿Cuál es su título? Y es algo que no se podía respaldar. Entonces, todavía se tiene en el imaginario que solo se es periodista si se tiene un título universitario, ¿verdad? Entonces hay una desprotección aún más fuerte para los comunicadores comunitarios. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Me gustaría que dijeras el nombre de la sentencia, porque creo que el presidente de la Corte habló de la sentencia y tú hablaste de la sentencia, pero para quienes quieran leerla, quizás valdría la pena que digas exactamente cómo es el nombre de la sentencia. Sí, claro. Es el caso del pueblo maya Cachiquel de Zumpango y otros versus Guatemala. Decidida en el 2022, ¿no? 21. Noviembre del 21. Noviembre del 21. Perfecto, muchísimas gracias, así para tener un poco de contexto. Entiendo que Pedro tiene unos compromisos luego de su trabajo, que así, Mónica, le vamos a dar la palabra a Pedro para que pueda hacer su presentación y luego volvemos a ti. Pedro, tienes la palabra. Excusándome de antemano, yo sobre la 1:30 debo retirarme y pues empiezo en primer lugar por agradecer a la universidad, a todas las personas presentes, a Adriana. Creo que algo que es importante mencionar es que detrás de estos logros jurídicos, si se quiere, hay unas luchas de personas y de organizaciones y creo que eso también es algo que debe reconocerse porque no solo es un gran logro y un aporte que se ha dado desde este caso de Guatemala al sistema interamericano, sino que pocas veces nos preguntamos por los costos que implicó llegar a ese punto y creo que a través tuyo quisiera transmitir a todas las personas involucradas nuestra gratitud, ¿no? Porque creo que eso es un esfuerzo que no siempre se puede hacer y muchas veces cuando se puede hacer es muy difícil hacerlo. Y creo que eso también nos deja un espacio de conversación. Bueno, y a todas las demás personas aquí presentes por hacer tiempo para atender esta conversación, las personas que están conectadas. Es una época, digamos, de mucha simbología en torno a la libertad de expresión. Cuando pensábamos en este 2 y 3 de noviembre, queríamos que este tipo de cosas pasaran, ¿no? Queríamos que se activaran conversaciones, que Washington durante estos días pudiera ser un punto de encuentro y estamos empezando hoy y creo que se siente, ¿no? que esto va a ocurrir. La próxima semana también vamos a tener audiencias presenciales, son las primeras presenciales en sede después de la pandemia. Y allí también se va a tener la oportunidad de abordar en el espacio formal de audiencias un poco los retos sobre medios comunitarios y para quienes quieran seguir la conversación, muy importante que eventualmente puedan acompañarnos. También se va a transmitir por los canales de la CIDH. Un poco sobre los dos temas, digamos, sobre los cuales gira esta conversación, criminalización y violencia. Yo creo que hay un común denominador que está presente, digamos, en el caso Maya Cachiquel, y es que hay unos entornos habilitantes. Entonces yo quisiera permitirme compartir una anécdota de hace muchos años que terminó siendo muy reveladora para mí. Yo estaba haciendo una visita en un medio público de un país democrático y un medio público con gobernanza interna autónoma, y yo como en ese momento activista por la libertad de expresión de un país como Colombia, tuve la honestidad de preguntar si el gobierno no los llamaba cuando había una noticia que les desagradara. Y la respuesta, cada vez que la repito, le encuentro más profundidad porque el director de esta radio pública me dijo, no, y me lo dijo muy espontáneamente, me dijo, no, la verdad no, pero si pasara, sería una gran noticia para contar, ¿no? Y eso al final habla de un entorno habilitante, ¿no? Habla de
de cuando en una democracia no se debe criminalizar la expresión sobre asuntos de interés público. De hecho, criminalizar la expresión de pueblos indígenas es algo que tiene una gravedad acentuada. Distinguir entre periodistas indígenas y periodistas no indígenas a efectos de poner consecuencias más gravosas sobre los periodistas indígenas porque no tienen un carnet o porque hay una relación de nosotros y los otros en nuestra región, y siento que esto es algo que termina creando un entorno habilitante donde si hay una radio comunitaria y no es lo que se percibe en la ciudad como radio, y cuando digo no se percibe es porque seguramente las instalaciones no son iguales, seguramente los que la operan no se... hay muchas diferencias. Entonces se lleva a apuntar a una comprensión social de esa actividad como una actividad ilegal. Entonces, en primer lugar, un entorno habilitante que tiene que ver con qué tan, y me parece también muy importante lo que mencionó ahorita Adriana, de qué tanto de estos estándares de derechos humanos y de libertad de expresión hemos tenido la posibilidad de permear al interior de la sociedad. Porque un poco en el esfuerzo de institucionalizarlos, también puede ser cierto que a muchas personas les parezca perfectamente normal que se pida un carnet de prensa cuando, ¿cuántos años van ya? Ya van a ser 40 años de la opinión consultiva 05 del 85, que es un instrumento fundacional del sistema interamericano de libertad de expresión, que habla de un montón de cosas, pero principalmente habla de esa pregunta. Es decir, si hay una pregunta que debería estar resuelta en nuestro continente y no de hace 3 años o 2 años de la sentencia, sino de hace casi 40, es la pregunta de si un Estado democrático puede exigirle a alguien un carnet para ser periodista o no. A lo que nos lleva un poco, no solo la sentencia, sino la reflexión de Adriana, es a que socialmente son problemas mucho más presentes. Además del entorno habitante, se requiere de leyes que terminen siendo instrumentos para restringir la libertad de expresión, o porque su redacción sea ambigua, o porque incluso se crean leyes. Yo estoy registrando como relator estados en los cuales si hace falta una ley para restringir la libertad de expresión, no se preocupe, el Congreso hace esa ley, ¿no? Es decir, casi que una receta de necesita una ley de agentes extranjeros, necesita una ley de ciberdelitos, necesita criminalizar la expresión en redes sociales, no me preocupe, el Parlamento con muy poco debate es capaz de hacerla, ¿no? Y después también se requiere otro ingrediente que es muy importante y que mencionó el juez Pérez Manrique, presidente de la Corte, y es la independencia judicial. La mala noticia que yo traigo, pero también para sacudir y generar reflexión para que intentemos combatirlo, es que pareciera que todos estos escenarios no van hacia un entorno de mejoría. Es decir, incluso el Estado democrático del cual les hablé hace un tiempo de mi anécdota, no necesariamente está más democrático hoy, ¿no? Y por lo tanto, es muy importante que apoyemos y monitoreemos las situaciones de criminalización, porque ciertamente está aumentando la criminalización de personas, el continente vuelve a tener personas en cárcel, y si no en cárcel, con procesos judiciales tan intimidantes que les llevan al exilio, y esto de cierta manera creo que amerita una reflexión. Después en la variable de violencia, hay quien le llama polarización, hay quien le llama discurso estigmatizante, hay quien empieza a sentir como cierto grado de insoportable en cómo se tramita el debate público. En la relatoría le llamamos deterioro del debate público y las fallas de las voces de referencia. Si tenemos liderazgos políticos que están inflamando a la sociedad a partir de muchos recursos, no necesariamente tienen que incurrir en un discurso de odio para que sea muy claro y explícito para sus seguidores que estaría permitido para ellos que haya discurso de odio. Entonces, hay liderazgos políticos que están y públicos, y ahí me atrevería a decir que incluso también hay periodistas y medios de comunicación, o quien se presenta como periodista y medio de comunicación para hacerlo, que caminan esa delgada línea, ¿no? Que termina facilitando o que se enfrente a la sociedad y no se integre. Digamos, las últimas declaraciones de relatores de libertad de expresión hablamos mucho, por ejemplo, del entendimiento intercultural y el lugar que tienen las vocerías públicas. Entonces, claro, si en una democracia es normal que un periodista o medio de comunicación tenga una controversia con un gobernante, es francamente normal, incluso es deseable, ¿no?
Ahora, si la forma en la que la institucionalidad y ese gobernante tramita esa controversia es la estigmatización, eso empieza a generar un encadenamiento de efectos negativos que pueden terminar incluso en violencia contra los propios periodistas. Y eso es algo que lamentablemente está ocurriendo. Es decir, líderes políticos que no solo no están interesados en tramitar el debate público a partir de un diálogo, un debate, sino que están metiendo muchos esfuerzos en que a sus críticos se les vea como actores tóxicos para la sociedad, como actores que quieren interrumpir una gran transformación, y empezamos a tener una paradoja que a mí me parece muy complicada, y es que haya sectores de la sociedad que empiecen a creer que el periodismo es malo y la propaganda es buena. Cuando, si uno ve ese dilema desde un prisma democrático, la propaganda es riesgosa y el periodismo, de cierta manera, entra a ser parte de la forma como la democracia puede protegerse. No seré yo el que hable en estos salones de el deterioro de la democracia, pero voy a dar ese asunto como un asunto de problema común. Y cierro con dos temas. Uno, el fenómeno del exilio en la región, ¿no? Y creo que tiene que ver también un poco no solo con las dimensiones jurídicas de la sentencia, sino más bien con las dimensiones del impacto en la vida de las personas que fueron procesadas penalmente y todos los escenarios que se abren, gravosos todos, para personas que quieren expresarse sobre asuntos de interés público y que lo que reciben es el despliegue de un aparato de persecución criminal, ¿no? Estamos teniendo registros de exilio tremendamente altos en la región, no solo por la activación de procesos contra periodistas y personas que ejercen la libertad de expresión con fines de interés público, sino por cierta sensación de que no hay garantías en su país para ejercer la libertad de expresión. El último punto es que para mí es tal vez lo más bello que tiene la sentencia y creo que es uno de los aportes que yo agradezco de la discusión que tuvo la Corte, pero también del trabajo de las personas que llevaron el caso. A mí me tocó el último tramito del caso en Corte, hay que ser muy honestos y justos. El exrelator Edison Lanza tomó un liderazgo muy importante en fases críticas de este proceso. Bueno, yo recomiendo, sobre todo para quienes tengan cierto interés en estos temas, la reflexión que hace la Corte sobre igualdad, no discriminación y libertad de expresión en esta sentencia. A mí me parece que incluso puede llegar a permear otros ámbitos distintos a los de los medios comunitarios y la libertad de expresión. Es decir, el vínculo que se hace, y en mi criterio, y puedo decir ciertamente que es algo que he compartido con la Comisión, la siguiente gran batalla de la libertad de expresión va a ser una libertad de expresión y su compatibilidad y su hermandad, si se quiere, con la lucha contra la discriminación y la exclusión. Y en ese sentido me parece que es una sentencia que es preciosa en ese sentido, porque habla de cómo la discriminación estructural y la libertad de expresión tienen una relación y cómo efectivamente se requiere algunos ajustes legales que pregunto, ¿es algo que está en curso? No. No. Ok. Para superar la discriminación estructural a partir de mejores garantías a la libertad de expresión. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por inspirarnos también. Yo creo que es bueno pensar en lo que está mal, pero también en lo que hay que hacer para que esté mejor. Y así efectivamente decía acá Adriana que todavía no se ha hecho mucho en relación a la sentencia en Guatemala, pero quizás ese es el desafío en realidad para el que hay que colaborar desde todos los ambientes. Y cuando hablabas pensaba en todos los ejemplos de las cosas que decías, iba pasando país por país y pensaba, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en la región realmente de los temas que mencionabas. Bueno, ahora le vamos a dar entonces la palabra a Mónica. No sé si Gabriel la vemos a Mónica, para que la veamos bien y no veamos solo una cajita en algún lado, sino que la veamos en toda su Si me dimensión. escuchan. A ver, te va a poner Gabriel, a ver, Gabriel, te voy a dejar sentar. Para que puedas ponerte y que te vea toda la audiencia. Mónica, te voy a decir, porque no tuvimos la oportunidad de conversar, que estamos hablando alrededor de 10 minutos cada uno de los panelistas para poder después dejar un espacio para preguntas. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias, Claudia. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a la UNESCO, a Observacom,
a la American University y por supuesto a Adriana, a Pedro, a Damián, grandes defensores de derechos humanos a quienes admiro y aprecio muchísimo, y a ti, a Claudia y a todas las personas que hoy nos acompañan. Empiezo diciendo algo que ha sido nuestra afirmación desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, en América Latina y Caribe. Más medios de comunicación comunitaria significan más democracia. Una democracia que camina por los barrios, por la trocha, en las zonas rurales, que viaja en canoa o en burro, a lomo de mula, que hablan lenguas originarias con el acento propio de los pueblos a través de los micrófonos de la radio, de la televisión local, de la radio comunitaria. Por tanto, garantizar la propiedad colectiva de las estaciones de radio, la propiedad que muchas veces toma las veces de una asociación, de una cooperativa, de una organización social de base, es también democratizar el espectro y es también brindar garantías al pluralismo cultural, a la diversidad mediática, a la libertad de pensamiento y de cosmovisiones, y por supuesto a darle espacio a las agendas ciudadanas, no solamente de esa ciudadanía urbana, sino también de esa ciudadanía rural. Y por supuesto, frente a lo que supone este encuentro de criminalización y violencia contra medios comunitarios e indígenas en América Latina y Caribe, donde nos proponen, nos piden que hablemos de los desafíos y las respuestas que tenemos frente a eso. Yo, frente al tiempo que tengo, voy a hablar de 3 desafíos y 3 respuestas. Uno, el desafío del silenciamiento, para lo cual creemos que la respuesta es el reconocimiento de la interseccionalidad de derechos que supone la comunicación comunitaria e indígena. El derecho de la población y de las comunidades no se limita solo a ser receptoras de información, a recibir información, sino a la posibilidad y necesidad de gestionar de manera autónoma y libre la comunicación, la expresión plural de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, a ser dueños también de tener propiedad sobre esos canales de comunicación y a poderla poner esa comunicación localizada en un territorio con las necesidades, las oportunidades y la estética y narrativa propia de ese territorio. Con los medios de comunicación comunitaria e indígena no surgen de la nada, son canales y plataformas que vienen de procesos sociales, de movimientos sociales que por lo general tienen una gran trayectoria de exigibilidad de derechos y representan una interseccionalidad en el sentido de también ser el espacio de la cultura y las lenguas originarias, de la educación, de las campañas de salud y de los derechos reproductivos, de los derechos políticos y de participación, de los derechos a la transparencia y al acceso a la información pública, de los derechos ambientales, de la naturaleza también como un sujeto de derechos. Los procesos de comunicación local nombran, por ejemplo, los ríos, los pájaros, las historias, los problemas y las personas del territorio, inclusive las historias que aún no se han escrito y que están en la oralidad de la gente. La violencia y criminalización de estos medios significa silenciar esas historias, significa silenciar esos lugares, significa silenciar la agenda pública local que solo compete a los vecinos, a los resguardos indígenas, a los consejos comunitarios. Es una agenda que no es delegable a un medio comercial, ni mucho menos a un medio oficialista o a un espacio de entretenimiento para el cual siempre hay recursos, para el cual siempre hay de alguna manera cierta jerarquía, porque la banalidad siempre es un poco más necesaria para el statu quo, pero estos espacios autónomos, soberanos y auténticos de quienes habitan estos territorios son indispensables para quienes defendemos la democracia en toda su pluralidad.
Frente al otro desafío que es la impunidad, que es la persecución, que son los ataques, nuestra respuesta es la investigación y la protección. ¿Cuál es el desafío? Que en la última década, como bien lo anunciaban ustedes en la introducción que hacían de parte de UNESCO y de la American University, por supuesto que hemos recibido un repertorio diverso de violencias contra medios comunitarios e indígenas. El repertorio incluye, por ejemplo, actores armados ilegales que han ingresado a una estación de una emisora comunitaria para intentar que la emisora les pase un mensaje, por ejemplo, lo cual no solamente los pone en riesgo, sino que permite estigmatizaciones y violenta, por supuesto, la libertad de prensa y libertad de expresión, y es un acto pues violento. Hemos recibido cierre de emisoras y muchas veces vandalización a nuestra infraestructura de equipos de sedes. Hemos tenido diferentes casos de encarcelamiento de reporteras y reporteros. Hoy también tenemos el caso sensible de exilio, ya lo decía Pedro Vaca, frente al exilio, cómo se ha aumentado. El caso paradigmático más reciente es el de Nicaragua, entre ellos varios comunicadores comunitarios de nuestra organización, de AMARC. Homicidios a periodistas indígenas y comunitarios, casos muy graves en Colombia, en México, en Centroamérica, ataques contra las personas y el patrimonio, censura, intentos de cooptación, discriminación, violencias de género, han sido parte de estas violencias. Creemos que el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a la información y la comunicación, especialmente estas zonas periféricas donde las mismas autoridades locales y muchas veces grupos legales o ilegales presionan a la prensa comunitaria para que o pretenden instrumentalizarla. De la misma manera, cuando se discrimina o se intimida o no se brinda acceso a la información pública, se está cometiendo graves faltas a la democracia. ¿Quién puede proteger, quién puede cuidar esta comunicación y este tipo de comunicadores y comunicadoras? Creemos que en primer lugar las autoridades, obviamente todo el sistema institucional, pero también la academia, los defensores de derechos humanos, los gremios y las mismas organizaciones sociales tienen un compromiso por proteger esta comunicación, porque cuidar y proteger esta comunicación también es cuidar y proteger la democracia. Por último, el desafío de la sobrevivencia. Siempre se ha dicho que la prensa comunitaria no puede ser una prensa de pobres para pobres, como se decía en los 70s o en los 80s, sino que estos medios no pueden sobrevivir o el acorralamiento, digamos, financiero, también es una manera de violencia frente a la posibilidad de la autonomía y la sostenibilidad de los medios. Por lo tanto, creemos que debemos avanzar más en nuestro continente a brindar garantías de sostenibilidad. Lo decía el presidente de la Corte Interamericana, hay barreras técnicas y económicas, brecha digital, que son un hecho y que Observacon ha estudiado y ha ejemplificado suficientemente. Por lo tanto, creemos que deben acabarse estas limitaciones en la gestión, en la comercialización que impiden generar proyectos comunicativos sostenibles. Hoy, 1 de noviembre, es Día de los Muertos en México y en muchos países de América Latina, y en el contexto del Día Internacional para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas, honramos a nuestros reporteros y reporteras comunitarias e indígenas que han sido asesinados y cuya impunidad es la principal amenaza de repetición. En nombre de nuestras asociadas y del movimiento social por el derecho a la comunicación, la información y la libertad de prensa, que está habitada en los barrios y en las comunidades rurales, seguimos reclamando a los estados no solamente las concesiones, las frecuencias, sino también las garantías de seguridad, de sostenibilidad social y económica, y el respeto a las leyes antimonopolio, que son las que han incrementado el monopolio, ha incrementado los discursos de odio y también
han lesionado gravemente la convivencia ciudadana. El incumplimiento niega nuestra historia, niega nuestras voces y por el contrario, el respeto y la garantía a los medios comunitarios e indígenas amplifica y diversifica la interlocución de la sociedad y el cuidado de la naturaleza, que es muchas veces uno de los temas sustanciales de lo que hace la radio comunitaria, y es mirar los temas ambientales, la diversidad social, ambiental y cultural, las relaciones humanas más equitativas y, por supuesto, la garantía de los derechos humanos en la cotidianidad de nuestras comunidades. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias por tu excelente presentación y por atenerte al tiempo. Vamos a tener seguramente la oportunidad de contestar alguna pregunta luego, que así te aliento a que te quedes conectada para poder escuchar el resto del debate. Por ahora le quiero dar la palabra a Damián Loretti. Gracias. Buenos días, tardes a todos y todas. En principio, un agradecimiento a UNESCO, en la persona de Rosa, a la academia, en la persona de Diego y Claudia. Cuando uno es chico y después va creciendo, ¿dónde le gustaría hablar y decir qué cosas? Esta es una de las que me toca. Así que gracias especiales. En 10 minutos es imposible contar toda la historia. Sí voy a nombrar algunos hechos puntuales y uno de ellos es la tarea que ha hecho Adriana con el resto de los colegas en conseguir esta sentencia. Y esto arranca con una reunión que hizo Santiago Cantón cuando era relator especial, cobijado por UNESCO, en un encuentro entre la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y la AIR, que era imposible juntar eso. Un poquito después sale el primer informe donde contempla la radiodifusión comunitaria como un espacio autónomo en letra y música de Eduardo Bertoni, que está aquí, es el informe del 2002. El reconocimiento, digamos, la radiodifusión comunitaria, casi les diría la no lucrativa, pasó de no estar contemplada / estar directamente prohibida y castigada a un proceso en el cual se la reconoció del todo, en algunos países aún sigue sin reconocimiento, aún sigue prohibida en otros lugares, y hay una situación, digamos, como intermedia que se la reconoció porque el sistema interamericano dijo que hay que reconocerla, plagada de condicionamientos. Este es el escenario. ¿Qué le podría interesar a colegas y futuros colegas, abogados y abogadas? Y acá viene aquello con lo cual quiero ver si les genero algún tipo de inquietud para que se dediquen a estudiar esto como un problema de derechos humanos grave. Golpe de efecto, aclaro. 20 de octubre del 22, o sea, tiene un año, pero yo esto lo encontré hace pocos meses. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, lo que estoy leyendo es una noticia, desbarató 31 radios ilegales en las regiones de Lima, San Martín y Arequipa como parte de la erradicación de la práctica que afecta al servicio de radiodifusión sonora. Usar ilegalmente el espectro sin autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones constituye el delito de hurto agravado. Insisto, hurto agravado. Previsto en el Código Penal y sancionado con prisión efectiva de hasta 8 años de cárcel. Me voy a los estándares del sistema. Como todos sabemos, el artículo 13.2 pone algún tipo de requisitos, así como el 9, a la aplicación de responsabilidades ulteriores y al principio de legalidad. Primer elemento a considerar, el cumplimiento de una ley formal, precisa, previa y efectiva, que defina claramente cuál es el delito o el hecho que se quiere castigar. Segundo requisito, que se tienda a proteger un fin legítimo previsto en la Convención. Tercer punto, que esa responsabilidad ulterior cumpla con lo que se llama necesidad social imperiosa. En palabras del informe de la Comisión Interamericana del año 94, es que genere violencia anárquica, dice. Yo creo que para la época eso tenga que ver con el desacato, pero asumamos que es aquello que
no debería restringir la libertad de expresión por efectos inhibitorios, es decir, por silenciamiento, y algunos mencionan lo de la proporcionalidad. Dejémoslo acá, yo tengo mis dudas que si es proporcional sea necesario, pero no importa, creo que las magnitudes son distintas. Ahora, dicho esto, ¿de qué modo se tipifica aquello que se usa para perseguir a los radiodifusores sin autorización? Mayormente a los comunitarios. Los comerciales, cuando incumplen, tienen otro tipo de problemas. Porque el funcionamiento ilegal no es solo no tener permiso, sino funcionar fuera de la regla. Y a lo largo y ancho de América Latina, las emisoras comerciales suelen funcionar con mucha más potencia de la que deben, o no cumplir otras cosas, pero esto no les pasa. Entonces encontramos, por ejemplo, la figura de hurto. Hurtar es apropiarse ilegalmente de una cosa total o parcialmente ajena. Esto requiere que haya no solo un título dominial sobre la cosa, sino que haya una cosa. Ahora, usar una frecuencia no es llevarse una cosa. Nadie se apropia de algo que no tiene entidad material. La emisión que hacen las radios sin autorización es la consecución de impulsos radioeléctricos. Bueno, entonces, ¿a qué recurren? Por ejemplo, en el caso de Guatemala, hurto de fluidos. El fluido, esto lo dice la UIT, lo dicen varias sentencias, de hecho hay una sentencia muy vieja, en otro caso en Guatemala, que dice, no hay fluido porque las emisiones radioeléctricas no generan ni movimiento ni calor, o sea, no hay energía, que es lo que generan los fluidos o movimiento. Entonces, se cae la tipificación de hurto. Es una de las cosas que dice, en este caso, el fallo de la Corte Interamericana. Pero vayamos al caso de Perú. En Perú especialmente modificaron hace 15 años, un poquito más, el artículo 186 del Código Penal. ¿Y qué dice la figura en la cual le ponen 8 años de máxima? El agente será reprimido con pena privativa no menor de 3 años ni mayor de 6, en el caso del hurto, pero esto pasa a no menos de 4 y hasta 8 si el hurto es cometido utilizando el espectro para la transmisión de señales de telecomunicación ilegales. O sea que la figura es la de apropiamiento de otra cosa mediante el uso del espectro, no es la emisión. Bueno, con esto están persiguiendo radios ahora. Mejor no dar ideas de otro tema, pero yo les mencionaba el tema del principio de necesidad como baremo de la aplicación de responsabilidades. ¿Saben cuánto es el máximo del homicidio por emoción violenta en el mismo Código Penal donde hay 8 años para esto? 5. Eso es toda una decisión de política criminal. Ahora, cuando no hay nada en las... Decimos cómo estoy de tiempo. Sí, perfecto. Cuando no hay nada en las legislaciones específicas, que las hay, aparecen otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, la legislación mexicana de radio y televisión no prevé la sanción penal. ¿Pero qué usa el Estado de México? La Ley Nacional la Ley General de Bienes Nacionales. Y en el artículo 150 dice que se aplica sanción de, si no recuerdo mal, hasta 8 años también, cuando se utilizaran bienes que están destinados al uso público. Yo no sé si una frecuencia está destinada como tal al uso público. Dice, quien use o explote o aproveche un bien que pertenece a la nación sin haber obtenido previamente la concesión, permiso o autorización, tendrá, hasta 12 años, no 8. Creo que no cabe la tipificación. Creo que no cabe esto dentro de la lista de bienes jurídicos protegidos por el segundo párrafo del 13.2. Lo que está claro es que es absolutamente desproporcionado, 12 años de máxima. Ustedes me dirán, ¿pero esto pasa en México? Sí, hay un señor que se llama Héctor Camero, de Radio Tierra y Libertad, y hay otro caso de Radio Diversidad, donde han pasado por procesos penales y los han condenado, han presentado la denuncia en su momento a la comisión, ignoro el Estado, yo no fui abogado de los casos, sí recuerdo el repudio de Eduardo durante su gestión, dando cuenta de esto.
¿Pasa en otros países? Sí, pasa en otros países. Por ejemplo, pasa en Chile. Ya fue declarado inconstitucional, la ley no está cambiada aún, y ahí hay una particularidad, es que opere o explote servicios de instalaciones de telecomunicaciones o de radiodifusión sin autoridad. Hay una pena de multa, hay comiso, hay sanción penal, y la sanción penal se levanta, se perdona si se donan los equipos a emisoras autorizadas. Esto fue declarado inconstitucional por violar los estándares del artículo 13, y hay un proyecto de ley, luego de mucha insistencia del sistema interamericano y de las relatorías, que lo cambian. También pasa en Bolivia, remite la ley de telecomunicaciones previa al 2011 al Código Penal. El Código Penal no dice nada, entonces vuelven a caer en el tema de hurto de fluidos. También con algunas declaraciones de inconstitucionalidad, la ley, creo que la 4792 de Brasil, sigue manteniendo la pena para las emisiones sin autorización. Ahora vamos a poner esto en cierto marco de cumplimiento de parámetros. En el caso de Francia, el artículo 78 de la ley del 86 dice que se castiga con multa el dirigente de derecho o de hecho de un servicio de comunicación audiovisual que haya emitido sin autorización del Consejo Superior del Audiovisual. A lo mejor las multas pueden resultar a veces excesivas, pero no hay pena de prisión dando vueltas en un contexto como el que mencionaban hace un rato los compañeros, en los cuales los medios comunitarios o están prohibidos o les piden subastar para acceder o les ponen umbrales técnicos inaccesibles o económicos inaccesibles. Esto quiere decir que una emisora del interior de nuestros países tenga que viajar a la ciudad capital para entregar una carpeta con una garantía de $3.000. Y además una certificación de un ingeniero matriculado. Lo que les cuento es exactamente lo que ocurre. Es tal la imposibilidad de acceder en condiciones razonables que es imposible hacerlo. Ahora, yo mencionaba el caso de Perú por impacto, pero hay una figura grabada, que es la de quienes dirigen los equipos que hacen, o las personas que hacen este tipo de procedimientos. Razón por la cual los dirigentes de las comunidades que hacen actividades de radios comunitarias tienen un 50% más de agravamiento. Ese es el entorno en el cual en algunos países hablamos de la persecución y la criminalización a los medios comunitarios. En uno de los informes que mencionaba antes Mónica, que ha preparado Observacom, que es un estudio comparado, se da cuenta cómo aún en la mayoría de los países que se estudiaron, que fueron 13, sigue existiendo la regla de la penalización, que es un mecanismo de silenciamiento y de intimidación, claro y concreto. Y cierro con esto. Si creemos efectivamente en que la regla de control de convencionalidad que exige el sistema interamericano, a partir de la interpretación que hace la Corte Interamericana de las Reglas, hay una frase bien interesante en la sentencia, que no dice que las radios deban cerrar hasta tanto en Guatemala cambie la ley. Lo que dicen es que se les debe permitir hasta que las leyes sean compatibles con el estándar del sistema interamericano. Eso invierte la regla de lo que yo les leí recién en Perú. Hasta que las leyes no sean consistentes, el modo en el cual los estados deben resolver esto debe ser consistente con el sistema interamericano y no con los intereses de los estados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Damián, por poner esto en contexto, porque creo que la mayoría de la gente que está aquí, que quizás incluso trabaja en algunos temas de libertad de expresión, desconoce quizás que efectivamente existen todavía estas dificultades y estos obstáculos para las radios comunitarias. Bueno, vamos a abrir si tienen alguna pregunta, y si tienen alguna pregunta tienen que venir aquí y usar el micrófono.
Y si no, o mientras que van pensando, tenemos algunas preguntas de los colegas que se han mantenido juiciosos, como dicen los colegas colombianos, en línea. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta inmediatamente? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar, mientras que piensan, vamos a pasar entonces a las preguntas. Tenemos dos preguntas. Una que tiene que ver con el tema de amenazas, y dice: en el caso de amenazas, no sé quién la hizo, no sé si, no me pusiste el nombre, pero le agradezco. En el caso de amenazas vía redes sociales por la difusión de información digital, ¿cuáles son los mecanismos de protección? No sé si alguno de ustedes se anima a hacer alguna referencia sobre ese tema. Y también, por supuesto, creo que hay una pregunta que tiene que ver con el tema del contexto político, ¿no? Entonces supongo que en ambos casos, si alguno de ustedes quiere hacer una reflexión, o los dos, con mucho gusto tenemos y les doy la palabra. ¿Quieres empezar tú, Adriana? No, no. Ella habla de amenazas y Mónica. Si quieres, sí. si quieres hablar de amenazas o de alguna experiencia en particular sobre esto, y si existen mecanismos de protección, o si no existen, en realidad también puede ser otra forma de reflexionar. No, gracias. No, gracias por la pregunta. Pues, digamos, en Guatemala específicamente no existe ningún, digamos, mecanismo de protección ante este tipo de amenazas, e incluso, digamos, las amenazas que mencionaba habían sido, por ejemplo, por llamadas telefónicas, y lo máximo que se ha podido realizar es hacer la denuncia ante el Ministerio Público. Sin embargo, a pesar de eso, pues tampoco existe un mecanismo de atención inmediata, digamos, y sabemos de que al utilizar, por ejemplo, los teléfonos no existe específicamente la ubicación inmediata de la persona que está utilizando ese teléfono. Entonces, realmente creo que no existe, y es como uno de los retos que se tienen, porque, digamos, se hablaba también no solo de las amenazas a través de mensajes, sino de las campañas, por ejemplo, campañas por diversas formas, ya sea de amenazas, campañas de desprestigio, de desinformación, en donde se utiliza las redes sociales, por ejemplo, teniendo usuarios, digamos, que no tienen nombre, que no están identificados. Creo que al menos en nuestros países, en Latinoamérica, ha sido bastante difícil, digamos, para la política criminal de nuestros países perseguir este tipo de actos. Creería yo que tal vez Estados Unidos tiene más avanzado este tema de la violencia digital que se vive, pero es como un reto que existe todavía en nuestros países para poder abordar eso, y creo que es donde muchas veces el derecho penal y el derecho en sí está un poco atrasado conforme al avance tecnológico que se tiene y lo que implica tanto sus beneficios como las amenazas que puede traer hacia la integridad de las personas, ¿verdad? Te quería preguntar si ustedes están viviendo, por supuesto, un proceso postelectoral muy complicado. En Guatemala quería preguntar si efectivamente también se han incrementado las amenazas, es decir, cómo esto está operando efectivamente en el trabajo que hacen las radios comunitarias, si hay algún impacto. Bueno, específicamente para las radios comunitarias, no como tal, pero sí, digamos, para los defensores de derechos humanos, y por eso mencionaba sobre los perfiles falsos, ¿verdad? Donde vemos bastantes lo que le llaman net centers, estos perfiles falsos, donde inician, digamos, campañas de desprestigio o amenazar a los defensores de derechos humanos. Ahorita, como se mencionaba, estamos en un proceso muy difícil democráticamente hablando. Creo que casi que todos los países de Latinoamérica estamos en esta misma situación, pero sí, digamos, está eso latente, pero al final es el propio Estado quien está generando este tipo de actos de amenazas, de desinformación. Entonces, ¿quién controla eso, verdad? Si de por sí al Estado le cuesta controlar lo que hacen los particulares, ¿quién controlaría, digamos, cuando son al final amenazas que vienen del propio Estado, digamos, estos propios grupos de perfiles falsos, de net centers, que generan este tipo de información? Entonces, es bastante complicado la verdad no tendría mucho como por dónde abordar ese tema, pero sí es como el desafío más grande que se tiene.
Muchísimas gracias. Damián, y no Sí. sé, Mónica, que estás conectada, si quieres hacer algún comentario luego, te vamos a dar la palabra después de Damián. A ver, la pregunta tiene una especificidad difícil de resolver por razones de prueba, de volumen. Corriéndome de eso porque preguntaban sobre mecanismos de protección. Hasta donde recuerdo, un poquito de memoria, en la región hay algunos países que sí tienen mecanismos, o tienen creado, no sé si funcionan, mecanismos especiales de protección a periodistas. Colombia, Guatemala tiene las fiscalías especiales, pero son las fiscalías que sirvieron para hacer la represión de las radios. Es toda una paradoja. Brasil había creado una fiscalía especial y un mecanismo en el marco de la lucha contra la impunidad, etcétera, de crímenes contra periodistas, ya hace unos años. Incluso lo federalizaron como delito, para que no intervinieran a veces los jueces designados por las autoridades locales, que eran los que amenazaban a los periodistas. Y creo que México, si no me da mal la memoria. Ahora, acá hay un problema más de un volumen mayor, que es entender al periodista, sobre todo, no diría sobre todo, particularmente a los periodistas que trabajan temas de interés público local, que están más expuestos y que, como contó Rosa hace un rato, por las estadísticas hechas por UNESCO, son los que tienen un mayor grado de exposición a la violencia, es que son defensores de derechos humanos. Y ahí no me quiero correr el tema, lo que digo es hay que contemplarlos como tales en función de si los países además tienen o no mecanismos de protección a defensores de derechos humanos que también son particularmente objeto de violencia. Sumaría en este contexto las particularidades que trae el caso Bedoya Lima contra Colombia, que es la creación de mecanismos especiales de capacitación y protección para la protección de periodistas mujeres. Muchísimas gracias. Mónica. Sí, mencionar, justamente iba a mencionar esto que señala Damián del caso colombiano, que el plan se llama Plan de Acción Oportuna para la Prevención y Promoción de los Derechos Humanos de Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales, Comunales y Periodistas. Y digamos, es una publicación y un sistema de protección a líderes y lideresas sociales, a líderes comunitarios y periodistas que van desde el acceso y la protección de información, porque una de los temas sensibles son las cuentas de correo electrónico, el hackeo, por ejemplo, a sus redes sociales o a su página web, y mecanismos de uso de los chats para digamos, no quedar en vulnerabilidad, hasta todo el sistema de alertas tempranas con las defensorías del pueblo y todo el sistema de medios de derechos humanos. Efectivamente, es el manejo que se le da a la protección de periodistas es comparado o es igual al manejo que se da a la protección de defensoras y defensores. Hay manuales, hay mecanismos, pero por supuesto que creo que la ciudadanía y las audiencias son el primer marco de protección que implica defender esta comunicación y defender a quienes la tienen que ejercer, especialmente en zonas rurales o periféricas. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, yo sé que el tema daría para muchísimo más, pero sé que tienen... En el cual he sido honrado como director del Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Muchas gracias, un honor estar en este evento coorganizado por UNESCO y la Academia, y que sean mis queridos colegas Diego y Claudia quienes formalmente me hayan presentado en nuestra nueva capacidad. Voy a ser breve porque con Claudia nos conocemos hace mucho, con Diego también, pero a Claudia le tengo miedo, entonces a Diego un poco menos, pero a Claudia sí.
Entonces sé que me va a retar si me extiendo. paso el papelito. Me extiendo demasiado. No, pero me parece que hay algo que lo dimos por sobreentendido, pero en audiencias jóvenes a mí me gusta hacer un testeo. Quienes son estudiantes y quienes nos están escuchando, I can say that in English if it is better, but I think that you are hearing it in translation. ¿Cuántos de ustedes escuchan radio analógica? No digo radio por internet. ¿Cuántos de ustedes suben un carro y... No, los jóvenes. Perdón. Eso fue prejuicio absoluto. Los estudiantes jóvenes. 1, 2, bien. No cuenta. Radio analógica. En México, ok. En sus países se escuchan. Bueno, es importante que ustedes entiendan que cuando escuchan radio analógica y ponen una determinada radio, esa radio está emitiendo en una frecuencia de radio. El problema con el que nos enfrentamos con radios comunitarios es que esas frecuencias tienen un espectro que se llama el espectro radioeléctrico, que es limitado. De acuerdo a reglas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ese espectro cada estado lo administra y le dice, a ti te doy esta frecuencia, a ti te doy esta frecuencia, a ti te doy esta frecuencia. El problema se genera cuando hay un desbalanceo en la otorgación de esas frecuencias y entonces a determinados grupos no le dan ninguna frecuencia. Y luego les dicen, ustedes son criminales. Este es el problema. Yo quería poner la primera cuestión en el ámbito de un problema. ¿Cuál es el problema? Es que tenemos un espectro limitado, los estados lo administran y a veces lo administran de una manera desigual y silencian voces. Y ahí voy a empezar a hablar un poco sobre las cosas que hemos escuchado hoy. Y sobre todo es interesante que este evento ha sido coorganizado por UNESCO y por la academia en este día contra la impunidad en las agresiones y los asesinatos contra periodistas, porque en estos grupos las agresiones son muy altas, como lo decía Rosa, mi colega de UNESCO, al principio. Hay algo que a veces nos parece que viene como dado, o viene dado, que es que quienes trabajan en medios tradicionales o medios comerciales tienen alguna protección del medio frente a estas amenazas. Bueno, lamento decirles que esto tampoco es así, que también quienes trabajan en medios tradicionales cuando sufren agresiones o amenazas también tienen problemas. Claro, cuanto más vulnerable es el grupo, más problema para defenderse tienen. En eso sí que estoy de acuerdo, pero tampoco quiero dejar la imagen de que los asesinatos y las agresiones a periodistas de medios tradicionales, sobre todo medios en el interior de nuestros países, tienen algún grado de apoyo y protección por las compañías de medios. No ocurre eso. Me gustó, digamos, como tengo que cerrar y hacerlo brevemente, algunas frases que se dijeron que me parecen que son súper interesantes, ¿no? Claudia decía, cuando hizo la presentación, esta idea de crear espacios para escuchar distintas voces. Eso es el problema técnico, que es la distribución del espectro radioeléctrico. Pero si la libertad de expresión es un derecho humano para todos, para todas, esas voces todas tienen que ser escuchadas. Entonces hay que crear ese espacio, y ese espacio se crea a partir de ciertas regulaciones que hacen que esas distribuciones sean distribuciones equitativas. El trabajo que han hecho Adriana y distintos colegas en llevar un caso a la Corte Interamericana es muy importante y ha tardado muchos años. Yo recuerdo cuando hicimos aquel primer informe en el año 2002 que hablaba con... En realidad podría ir antes, ¿no? Cuando fui designado tuve algunas reuniones con amigos, colegas, uno de ellos fue Damián, y ahí empezamos a hablar del tema de las radios comunitarias y del problema de las radios comunitarias y cómo convencer a la Comisión Interamericana que este era un problema y que no estábamos hablando de proteger a criminales, porque eso era lo que pasaba en el 2001, 2002, era ustedes están protegiendo a criminales porque están infringiendo las leyes, ¿no? Y ya en aquel momento yo hablaba y decía, necesitamos un caso en la Corte Interamericana. Bueno, finalmente el caso llegó. Felicito a todos los que
y todos los que lo litigaron, creo que la sentencia de la Corte, que ha sido un poco reseñada por el presidente de la Corte, Pérez Manrique, es buena y nos da esa idea en el espectro analógico de los sectores en los cuales los estados tienen que tener en cuenta para, y de nuevo, parafraseo a Claudia, crear espacios para distintas voces, ¿no? Me gustó lo que decía mi amigo Damián, de alguna manera cómo se ha ido ocurriendo todas estas cuestiones de radios comunitarias, ¿no? Del reconocimiento que se empezó a dar en el sistema interamericano al no reconocimiento de los países, pasado por la criminalización y luego el nuevo reconocimiento a partir de él y de una implementación muchas veces defectuosa. Yo creo que esa es la situación en la que estamos y esperamos que el sistema interamericano ayude y mucho. Mónica nos habló de los desafíos y yo quiero señalar dos desafíos. Uno es el silenciamiento, es decir, a algunos parece ser que las radios comunitarias no existen. Y aquí una anécdota, yo me acuerdo estaba en una misión, de observación en México, reunido por con la Cámara de Radiodifusores, es decir, la Cámara Comercial. Mónica podrá decir cuán poderosos son, porque son muy poderosos. Y yo les hice la pregunta de cuál era el problema que ellos tenían en ayudar a reconocer en el espectro radioeléctrico que existieran radios comunitarias. La primera respuesta fue porque nosotros ya hacemos ese servicio. Frente a esa respuesta yo les pregunté cuántas radios comerciales transmitían en lenguaje de pueblos originarios. Y la respuesta fue totalmente despechada, si vale la palabra, ninguna. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Porque una de las cuestiones que se mencionó aquí, y creo que lo mencionó Adriana, sí, lo mencionaste tú, era esta cuestión que está detrás, que a veces es eliminar la cultura, ¿sí? No es solamente contar lo que quieran contar ciertos grupos, contarlo de la manera que los quieran contar, utilizando sus propios... Esto en Guatemala se ve de una forma, ya les diría, obscena, es decir, la cantidad de lenguajes que se pueden hablar en Guatemala y no permitir que haya transmisión en esos lenguajes es realmente una forma de eliminación de la cultura a la cual nosotros tenemos que estar de acuerdo. O tenemos que estar atentos en cuanto a estar de acuerdo en el reconocimiento que hay que darle a esas. Y lo otro que mencionó Mónica era la impunidad, que me lleva al comienzo y como para ir terminando, ¿no? La impunidad que existe frente a las agresiones, pero muchas veces las agresiones, y bien lo decía Damián cuando contaba algunos casos, muchas veces las agresiones no son las típicas agresiones de los periodistas, sino que son las agresiones que vienen de los propios estados. Adriana seguramente les podría contar mucho mejor que yo qué pasaba con los procedimientos penales contra radios comunitarias que consistían en allanamientos de las radios, secuestro de todo el material, secuestro de los radioemisores, de las cuestiones técnicas que usa una radio, de todo. Esto es una agresión. Esto es una agresión también, pero ya está propiciada por tratar de implementarlo en un sistema regulatorio que es un sistema regulatorio supuestamente conteste con las leyes del Estado. Yo para terminar una sola cuestión. En el Instituto Interamericano, yo soy el representante por poquito tiempo más hasta que llegué finalmente a la Escuela de Derecho de American University, hicimos, previo a el caso de la Corte Interamericana de Radios Maya, hicimos un dossier de las cuestiones tratando de relevar todo lo que se había hecho en el sistema interamericano y todo lo que había hecho UNESCO en cuestiones de estándares para la regulación y la protección de radios comunitarias. Por supuesto empezamos por aquel informe del año 2002. Si ustedes se fijan, ese informe del año 2002 en realidad no es un informe que dice libertad de expresión y redes comunitarias. El título es libertad de expresión y pobreza, y hay un capítulo que habla de grupos vulnerables, y ahí empezamos a convencer a la Comisión Interamericana sobre la importancia de este tema, ¿sí? O sea, fue una estrategia a propósito, porque en ese momento, si no, la Comisión no hubiera querido
aprobar el informe porque hubiera tenido la imputación de que se estaban protegiendo criminales. Pero eso siguió, y lo que me parece importante señalar con ustedes, y lo dejo a manera de agenda futura, por eso empezaba preguntando cuántas de ustedes escuchan radios por medio analógico, que el nuevo paradigma que vamos a tener y los nuevos desafíos, parafraseando a Mónica también, tienen que ver con la radio y la televisión digital. Porque ahí el espectro radioeléctrico no es tanto un problema, digamos, de finitud, pero sí hay un problema de propiedad en los proveedores de Internet. Es decir, hay otros problemas que también vamos a tener que atender a los efectos de dar espacio a estas voces que queremos dar espacio. Y en el año 2015, en este repaso que nosotros hicimos, ya la Relatoría para la Libertad de Expresión hizo, junto con organizaciones de la sociedad civil, un documento que se llamó Estándares de Libertad de Expresión para la transición a una televisión digital abierta, diversa, plural e inclusiva. Creo que hay que empezar, o que tenemos que seguir ese camino, porque el tema de las radios analógicas en América Latina sigue siendo un medio de información importante, pero cada vez más, ahí preguntaban si sirve Spotify, cada vez más la información va a llegar a través de Internet, y tenemos que estar atentos a cómo esas regulaciones benefician o perjudican directamente a grupos vulnerables, especialmente a grupos que, la definición de radios comunitarias, hay muchas, yo he seguido siempre la de AMARC, pero a estos grupos que tienen que tener una voz. Y cierro con lo que decía Claudia. Muchas gracias, un placer haber estado aquí, un honor ser el primer evento que hablo como director del centro, y seguramente nos vamos a seguir viendo con muchos y muchas de ustedes a lo largo de los años que siguen. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Nuevamente bienvenido a American University, Washington College of Law. Solamente para terminar, creo que efectivamente para quienes vinieron y no sabían nada, aprendieron mucho. Hay unos grandes desafíos sobre este trabajo. Esperamos seguir desde la academia y por supuesto ahora que está Eduardo, que es un experto en el tema, cooperando con UNESCO y con los colegas que trabajan estos temas, y siempre cuenten con nosotros como un espacio para discutir, para presentar informes, para hablar de sentencias, y desearles a todos y a todas, por supuesto, muchos éxitos a ustedes en la implementación de la sentencia y a quienes trabajan en estos temas, que se vaya aclarando el panorama y mejorando, por supuesto, la protección de estas radios y de todas estas voces diversas, como dije al principio. Muchísimas gracias, por supuesto, a Rosa González de UNESCO, a Matías, por habernos contactado y haber pensado que la universidad podía ser un espacio para discutir estos temas, y ojalá que sigamos en el futuro, como dije, cooperando para ello. Muchísimas gracias a todos y a todas, y muchísimas gracias a quienes estuvieron online. Ya tenemos más de 50 personas que estuvieron conectadas. Esto es realmente muy difícil, y así definitivamente debe haber sido un gran evento. A los panelistas, por supuesto, Mónica, que te veo ahí, muchísimas gracias por haber estado conectada. Damián, Adriana, Eduardo, Pedro, y al presidente de la Corte que habló al principio. Muchísimas gracias. Una última cosa, ustedes saben que estamos en un law school, entonces a las 2:30 hay una clase, que así les pedimos que por favor cuando se van yendo se lleven sus vasitos y sus bolsitas, porque si no nos van a regañar el profesor que venga a dar clase en los próximos 15 minutos. Y también si van a conversar afuera, porque seguramente van a empezar a llegar los estudiantes. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.